Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Maricieli Bárcena y bienvenidos a Bajo Juramento, el podcast en donde las historias profesionales se cuentan sin filtros. El día de hoy tenemos a un gran invitado, un abogado penalista y constitucionalista, quien es el doctor César Escárcena. Muchísimas gracias, doctor, por venir. Un fuerte aplauso también para él. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar quisiera hacerle unas preguntas sobre usted y que el público lo conozca un poquito más. Podríamos empezar por quién es César Escárcena, a qué se dedica, cuál es su profesión, su especialidad. Muchas gracias, Maricela, por la invitación. Básicamente agradecerte por el espacio y poder compartir historias de un estudiante, luego de un abogado, ¿no? Soy abogado litigante, veo asuntos penales y también veo asuntos constitucionales. Entonces, soy un abogado joven que recién estoy empezando la carrera, pero que finalmente pues es un camino largo, ¿no? Es un camino largo, despacio, pero siempre constante. Perfecto, doctor. Y doctor, ¿podría comentarnos tal vez en dónde estudió? La carrera de Derecho fue muy complicada para usted cuando estaba en la universidad, porque creo que me comentó que en la San Martín son 6 años. O sea, se le dificultó tal vez un curso, tal vez dudó en algún momento de la carrera de seguir estudiando Derecho. ¿Cuál fue su trayectoria en sí durante la universidad? Más que todo dudar, me di cuenta de lo exigente que es la carrera de Derecho, ¿no? Exige mucho tiempo, exige estar constantemente, no rendirse, porque muchos jóvenes inician la carrera, pero cuando ven ciertas dificultades, lo que hacen básicamente es abandonar la carrera o básicamente cambiarse de carrera. Entonces, básicamente por el trance, porque uno de repente pues no elige muy bien la carrera, pero hay otros que de repente eligen, pero la abundante información que uno tiene que leer se les dificulta o dicen, oye, tengo que leer un libro, 2 libros para un examen, ¿cómo hago? No sé cómo manejarlo, ¿no? Entonces, más que eso yo me di cuenta ya, digamos, en el tercer ciclo de que tenía que meterle fuerza, optimismo, ¿no? Porque de lo contrario, pues, no iba a, digamos, ser un buen estudiante tal vez, ¿no? ¿Cuál considera usted que ha sido tal vez el curso más difícil cuando estudió Derecho? El curso de societario. ¿Societario? Societario. Hay un profesor que se llama Armijo, inclusive los alumnos le ponían, digamos, le decían Armijo Jalafijo, ¿no? Es un curso, no soy bueno para las matemáticas, para los números como los abogados, pero que tenía cierta dificultad porque el profesor, más que teórico, también hacía la parte práctica, la parte numérica, ¿no? El tema de las acciones, el valor en las acciones en bolsa de valores, o cómo se debía dividir los dividendos, las ganancias, como que era casi contabilidad. Entonces, ya apareció un estudiante de preparatoria para poder ingresar porque tenía que repasar los números, practicar, porque los exámenes eran numéricos, ¿no? Porque ese curso sí me fue un poco complicado, pero finalmente con la constancia igual supe, digamos, aprobar. Perfecto, doctor. Y doctor, ¿cómo así es que llegó al derecho penal, también derecho constitucional? ¿Cuál fue ese camino? Yo creo que para que yo pueda estudiar derecho, digamos, esa línea quien marca es mi padre, ¿no? Mi padre es una persona que hoy mi padre tiene más de 70 años y siempre en su mochila lleva un libro. Es una persona que bastante lee, es una persona que en algún momento se dedicó a la política. Entonces yo voy por ese lado, me inclino por ese lado porque también quería ser político, quería, digamos, participar en los asuntos públicos y yo dije, no, la única forma de poder conocer, la única forma de ser un buen político es conocer cómo se organiza el Estado, cómo funciona el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué carrera puede ser la que me puede dar ese conocimiento? El derecho. Entonces, en un momento elijo por eso, pero también hay algunas historias de mi padre, ¿no? Que en un momento afrontó algunos asuntos legales que siempre me contaba, ¿no? Sobre la Corte Suprema, los peritos, ¿no? El abogado, cómo tiene que oralizar. Entonces, mi padre creo que marcó esa línea para que yo pueda estudiar derecho, ¿no? Y la verdad es que agradezco bastante eso. Perfecto, doctor. Y doctor, ¿algún caso al momento, o cómo consiguió sus primeras prácticas, por ejemplo? Mis primeras prácticas las inicié en un estudio jurídico que llevaba asuntos penales, civiles, administrativos, ¿no? Pero siempre yo, como que en la universidad ya se me salió esa chispa por dedicarme al derecho penal, y es que en la universidad yo conozco al doctor Benio Espinosa, quien fue mi profesor de delitos funcionariales, ¿no? En la especialidad. Y es ahí como que yo tomo cierto contacto con él, y hasta que finalmente yo llego a hacer mis prácticas, digamos, profesionales en el estudio de Benio Espinosa, ¿no? Primero como practicante, luego como asistente y hoy como abogado del estudio, ¿no?
Perfecto. ¿Y hay algún caso, tal vez en sus inicios, cuando era practicante, que se le haya dificultado un poco? ¿Algún caso de que haya dicho, ¿cómo resuelvo esto? ¿O cómo resolvió un caso complejo? Porque en derecho penal la gran mayoría de casos son muy complejos. Y más que usted me indicó de que veía tipo casos de habeas corpus, incluso que son ya del tribunal, y que se necesita otro tipo de redacción incluso para ese tipo de casos. Sí, a ver, es un caso de delitos sexuales, donde finalmente pues la persona ya había sido condenada a primera instancia, llegó en segunda instancia, y bueno, ahí es donde yo se me encarga la posibilidad de poder trabajar, ¿no? De poder trabajar en los argumentos para poder ver una apelación. Si bien es cierto, uno tiene que tener base, tiene que tener conocimiento para que luego finalmente lo podamos plasmar. Creo yo tener cierta base para poder trabajar, digamos, los argumentos, pero el tema es que cuando uno va revisando el expediente judicial, revisa, digamos, la acusación fiscal, uno se da cuenta, oye, pero ¿y por qué no se hizo este acto de investigación? Pero faltó esta prueba. ¿Y por qué no se actuó? ¿Qué pasó? Entonces uno se da cuenta que hubo una defensa ineficaz, digamos, como abogado de la parte acusada, ¿no? La parte sentenciada, por ejemplo. No se defendió como debió de ser. Y ya como la etapa de investigación ya culminó, ya pasó el juicio y hay una sentencia, ya no se puede regresar, ¿no? Entonces uno se decepciona y dice, oye, pero ¿cómo un abogado pudo haber defendido de esa manera, ¿no? Entonces hoy ya tiene que trabajar sobre los argumentos que ya existen, ¿no? Y saber trabajar correctamente una apelación, identificar los agravios, los vicios, ¿no? Para finalmente pedir una revocatoria o una nulidad de la sentencia, ¿no? Eso fue un caso muy complicado porque más allá, digamos, de lo complicado que era el asunto legal, también influía bastante la presión de la familia, ¿no? Esta persona tenía varios hijos, ¿no? Y él era, pues, bueno, que siempre indicaba que él era inocente, ¿no? Había sido víctima de las circunstancias, ¿no? Entonces, con esa presión es un poco complicado trabajar normalmente estos asuntos de delitos sexuales, ¿no? ¿Y cómo es que usted maneja ese tipo de emociones? Porque cuando uno ve un caso, por ejemplo, de un familiar o alguien cercano que está a punto, no sé, pues de ir a la cárcel o situaciones así, ¿cómo es que uno puede manejar? Porque depende de ti, depende del abogado. Obviamente también depende del juez que te toque, del fiscal y todo lo demás, pero ¿cómo usted cree que podría manejar las emociones en el ámbito penal? ¿O cuál es el tip que usted recomendaría? Porque hay algunas personas que son un poco más sensibles. ¿O cuál es el perfil de un abogado penalista? El abogado penalista tiene que ser un gladiador de la justicia. El abogado penalista, cuando va a agarrar un caso, ¿no? Toma un caso, simplemente tiene que tener la convicción de que va a defender de verdad, ¿no? Porque hay abogados que simplemente acompañan, ¿no? Pero también hay abogados que cuando van a una audiencia, a una diligencia, objetan, cuestionan, argumentan. Entonces, ese es el tipo de abogado que uno debe de querer ser, buscar siempre ser el mejor cada día, ¿no? No competir con nadie, sino competir contigo mismo. Entonces, lo normal es que cuando tienes un asunto familiar, ¿no? Que de repente un familiar te llama, lo normal es que por un tema de que no se pierda la objetividad, es que no lo puedas llevar tú, ¿no? No lo puedas llevar, o que finalmente lo pueda llevar un colega tuyo, ¿no? Para que lo subjetivo no se manche, ¿no? No entre en discusión. Pero si tú tienes la capacidad suficiente, tienes la capacidad de poder mantenerte sereno frente a esa situación, lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿no? En algún momento sí me pasó llevar, digamos, un caso más que un familiar, un amigo cercano mío, pero sí yo tenía la capacidad suficiente en ese momento, creía yo que tenía la capacidad suficiente de poder distinguir claro entre lo que es lo jurídico y lo que es el asunto familiar o amical, ¿no? Claro, doctor. Y doctor, retomando a las prácticas que usted me indicó, ¿qué recomendaciones tal vez le podría dar a estudiantes de Derecho que están en búsqueda de prácticas? O usted tal vez al momento de contratar un practicante, ¿cuáles son las cualidades que usted ve para que los que nos están viendo, que son la gran mayoría de estudiantes de Derecho, tengan una noción de cuál debe ser el perfil del practicante que busca un abogado penalista? Básicamente tiene que ser persistente, ¿no? Yo cuando inicié mis prácticas, finalmente a mí nunca me interesó el tema económico, porque mi tema era aprender, ¿no? Era adquirir conocimiento. Y sobre todo las ganas, el ímpetu que uno le pone, ¿no? Si tú tienes ese trinomio, ¿no? El conocimiento, las ganas de seguir adelante, ¿no? Y de crecer, creo yo que te va a ir muy bien el camino, pero te tiene que gustar, te tiene que nacer tu rama, ya sea civil, ya sea tributario, ya sea penal, te tiene que nacer. Que las horas no tienen que ser básicamente una excusa, sino si te gusta, lo vas a hacer al margen de la hora. Te puedes amanecer, sábado puedes trabajar, domingo lo puedes trabajar, porque te nace, te gusta, te tiene que nacer, ¿no? Si tienes esas cualidades, te va a ir muy bien.
Pero si de repente no te gusta y te gusta otra rama, no, lo más probable es que tengas que cambiarte y darte a tiempo, ¿no? Darte cuenta. Perfecto, doctor. Usted también me indicó que era abogado constitucionalista, que ve casos de habeas corpus, amparo y más. ¿Cuál es el perfil de un abogado constitucionalista ahora, pasándonos ya de derecho penal a constitucional? Hay que conocer bastante que en un proceso constitucional lo que vamos a ver son violaciones a los derechos fundamentales, ¿no? Ahí no vamos a ver actuación probatoria, sino de repente hay muchas personas que confunden, ¿no? En el fuero constitucional uno va a discutir las pruebas, no es así, ¿no? Sino vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En el presente caso no se notificó a Juan Pérez para que pueda participar, ¿no? En un interrogatorio o en una declaración testimonial. Si a él no lo notificaron, su abogado tampoco participó, entonces lo que se está privando ahí se está afectando el derecho a la defensa. Porque si mi abogado no participa en la declaración de tal persona, esa posibilidad de poder contrainterrogar o interrogar o preguntar finalmente se le está afectando, ¿no? Por ejemplo, hay una vulneración, el derecho a la defensa en ese caso, ¿no? Entonces son temas distintos. En un tema constitucional lo que vamos a discutir netamente son violaciones a los derechos fundamentales, ¿no? Usted, ya que ha sido es abogado constitucionalista, ¿alguna vez ha visto que el Tribunal Constitucional no interprete de forma correcta o que haya muchas deficiencias ya a nivel del tribunal? Sí, finalmente hay bastantes cuestionamientos en lo que dice la Corte Interamericana, ¿no? En lo que dice el Tribunal Constitucional. Hay muchos que dicen que lo que dice la Corte Interamericana no es vinculante, no es obligatorio, y por ende el Estado peruano no lo debería cumplir, ¿no? Normalmente son criterios que los magistrados interpretan de esa forma, pero sí hay bastantes cuestionamientos a ese punto, ¿no? ¿Y cuál ha sido tal vez el caso, si nos podría contar un poquito de lo que es habeas corpus, por ejemplo, que haya presentado, o algún caso que haya visto hace poco, pero dentro del derecho constitucional? Cabe mencionar que no hay muchos abogados constitucionalistas, o sea, son muy pocos, la gran mayoría se va por derecho penal, civil, pero constitucional, siendo sincera y que conozco a varios abogados, son muy poquitos. Sí, de hecho, digamos, es un rama que demanda, digamos, mucho conocimiento en el tema constitucional, porque son garantías constitucionales que en la Constitución, en el artículo 200 lo regulan, ¿no? El habeas corpus, la acción de amparo, la acción popular, ¿no? Pero que el habeas corpus netamente resguarda, protege el derecho a la libertad, ¿no? Pero finalmente hay derechos que se vulneran o que son conexos a la libertad, ¿no? En el último caso que yo fui al Tribunal Constitucional fue un caso de defensa ineficaz, en donde finalmente pues a una persona, el abogado defensor que en ese momento le patrocinaba, no había interpuesto, digamos, la apelación en el tiempo establecido, ¿no? Y lo que decía la Sala Constitucional decía que en ese momento la parte sentenciada tenía la posibilidad de poder interponer un recurso de apelación, ¿no? Y que además podía suplir las deficiencias de su abogado defensor porque él tenía conocimientos, ¿no? Entonces para mí personalmente era inconstitucional, porque no se le puede exigir a una persona que no tiene conocimiento en derecho, es un lego, ¿no?, suplir las deficiencias de su abogado defensor. En ese caso el abogado defensor interpuso el recurso de apelación, pero 15 días después. El plazo son 5 días. Interpuso la apelación 15 días después, fuera del plazo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una defensa ineficaz, ¿no? Es un abogado que no tiene conocimiento seguramente sobre el plazo, ¿no? Y a consecuencia de ese desconocimiento se le ha afectado su derecho a la libertad o su derecho a poder impugnar, ¿no?, a poder recurrir esa resolución condenatoria. Perfecto, doctor. Doctor, y volviendo en este caso ya a sus prácticas, ¿usted inició en Derecho Penal Constitucional? Sí. ¿O en ambos? Ambos, me dijo que ambos. 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 ¿Y cómo es que fue que eligió estas dos ramas y no tal vez civil, o no le gusta civil tal vez, o administrativo? Debo de confesar en un inicio de que durante la carrera era muy bueno en procesal civil, ¿no? Así. Debe ser porque los primeros cursos son de civil y también procesal civil, ¿no? Y ya poco a poco uno va entrando al derecho penal, pero sí tuve buenos profesores en el ámbito civil, pero siempre yo miraba, digamos, los juicios penales en las películas, por ejemplo, ¿no? El caso Fujimori, también veía el caso Fujimori como se ve el juicio oral. Entonces siempre yo me iba por ese lado, me gustaba básicamente el tema de poder oralizar, el tema de poder, digamos, defender a una persona que se considera inocente, ¿no? Finalmente, porque todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces siempre sí me llamó la atención ir por ese lado, ¿no? ¿Sus tips de estudios en la universidad fueron ver casos en Justicia TV y así casos de Fujimori? ¿O cómo fue también que aprendió a litigar? Porque ya una cosa es de que puedas redactar un escrito y otra cosa es verte cara a cara con el abogado y con el juez, que son cosas muy distintas.
Claro, por ejemplo, eso es algo curioso que me pasa, ¿no? Uno cuando redacta una apelación te puedes tomar 2, 3 días, 4 días, ¿no? Y tienes todo el tiempo suficiente para poder redactar correctamente. Y puedes redactar 20, 30, 40 hojas, 50 hojas o más. Pero cuando tú vas a una audiencia, el juez te dice tienes 5 minutos para realizar todas las 80 páginas, 50 páginas, te dice máximo 8 minutos. Entonces el abogado tiene que tener la capacidad suficiente de poder resumir todo y poder explicarlo en fácil al juez, ¿no? Porque, como dice, digamos, hay una frase muy interesante que la brevedad es el manjar del juez, ¿no? O sea, hay que ser breve, conciso y puntual. Y para eso, el estudiante tiene que saber retórica, ¿no? ¿Usted tomó un curso terminando la universidad sobre litigación oral o fue que todo lo aprendió ya durante la práctica? Yo tuve la suerte de poder, digamos, leí libros de oratoria, mi padre siempre me daba libros de oratoria, veía algunos videos y aprendí también bastante de mi maestro, ¿no? Y me enseñó finalmente el tema de, digamos, de cómo litigar, cómo trabajar en el tema constitucional, cómo litigar en el tema penal, ¿no? Aprendí bastante. ¿Usted considera que tener un mentor durante la carrera de Derecho, o bueno, más que todo a inicios, es fundamental para lograr ser exitoso, o uno puede aprender solo? Porque hay personas, o algunos abogados he visto también, que son muy autodidactas, prefieren estar solos que alguien más les enseñe. ¿Usted cree que fue fundamental en su carrera? Yo creo que sí. En el Perú, por ejemplo, no hay mucho, o no se habla mucho de la mentoría, ¿no? Pero en otros países sí hay mentores que te guían. Y tener un mentor digamos, te facilita muchas cosas. Te guía, te enseña, te corrige, aprendes mucho, aprendes más rápido. Pero como aquí, digamos, en las universidades no hay ese tema de mentorías, el estudiante tiene que buscársela, ¿no? Y ya, como no encuentro de repente a alguien que me pueda guiar, lo que me toca es ser autodidacta y aprender, ¿no? Ser autodidacta es muy bueno, pero a veces, digamos, te toma tiempo aprender por ti mismo, ¿no? Pero si tienes un mentor, quien te puede impulsar, quien te pueda guiar, mejor, ¿no? Yo considero que eso es suerte incluso, porque ya en la actualidad muchos abogados dicen, ya, ok, postulas a ese puesto de trabajo o a estas prácticas, pero debes de saber redactar, debes de saber esto, debes usar el SINOE, el CEF y mil cosas. Pero yo también, yo tuve la gran suerte, por ejemplo, de tener a un abogado, bueno, trabajar con un abogado que me enseñó todo. O sea, me enseñó a usar el SINOE, yo entré sin saber nada. ¿En su caso fue igual o le pidieron varios requisitos al momento de postular a esas primeras prácticas? Yo sí tuve la suerte de que no, digamos, no me pidieron mucho, o no fueron muy exigentes de repente conmigo, pero sí, digamos, cuando iba a las entrevistas, como que me preparaba para las entrevistas y salía muy bien mis entrevistas de trabajo, ¿no? Y me iba bien en realidad. ¿Qué tips le recomiendo? Un estudiante tal vez no tenga nervios porque todos dicen, no, pero yo no tengo experiencia, ¿para qué voy a postular? O simplemente dicen eso, no, ¿para qué? Si no, ya va a ingresar otro, fijo. ¿Usted qué recomendación le daría? Uno, por ejemplo, o sea, yo actualmente cuando voy a las audiencias igual tengo miedo, ¿no? Eso es algo innato, algo natural. Pero para que, digamos, no te juegues en contra, uno tiene que conocer de lo que dice, de lo que habla, ¿no? El conocimiento te da seguridad. Tú tienes conocimiento, tengo por seguro que te va a ir muy bien. Algunas cositas que hay por el miedo de repente que van a ir, lo vas a ir mejorando, pero el tema es el conocimiento. Perfecto. Por ejemplo, si a mí me entrevistan por temas tributarios, obviamente que no. debe ser la peor entrevista, ¿no? Societario y tributario también sufrió. Tributario Sí, fue uno de los temas tributario, más societario, corporativo, como que por ahí, ¿no? Pero sí, asuntos numéricos, ¿no? Que no soy muy bueno, lo voy a confesar. Claro. Y doctor, ¿usted cuál es su opinión sobre la marca personal de un abogado? ¿Crees que es sumamente importante? Hace poco lo estuve viendo ahí buscando información de usted para poder hacerle las preguntas y vi que está participando en más cursos, como que teniendo un poco más de llegada al público. ¿Usted cree que es muy importante la imagen personal o la marca personal de un abogado dentro de una rama tan competitiva como es el derecho? Sí, es muy importante porque te permite mostrarte, ¿no? Permite, digamos, que tú puedas compartir tus conocimientos con personas. Por ejemplo, uno tiene que delimitar o segmentar, ¿no? Hacia qué público yo quiero ir o hacia qué público quiero dirigirme, ¿no? Yo normalmente suelo realizar videos en mis redes sociales para personas que no conocen derecho, ¿no? Que no saben nada de derecho, entonces que tal vez de repente algún comentario o una opinión mía ahí les pueda ayudar, ¿no? Entonces sí es importante hoy, en pleno siglo XXI, de que estamos en la era digital, estamos en el mundo virtual, y si no estás en el mundo virtual, en otras palabras, no existes.
Claro, doctor. Y doctor, ya para terminar, ¿qué recomendación usted le daría al estudiante de Derecho en general para que pueda sobresalir en una rama tan competitiva como... Porque ahorita todo el mundo dice, ay no, pero hay miles de abogados, ¿para qué voy a estudiar Derecho? Pero no es así, hay diferentes ramas en las cuales uno se puede especializar y es por eso que usted, ¿qué recomendaciones les daría en general a los estudiantes para que puedan marcar una diferencia? Algo que yo podría recomendar es que el estudiante o la persona que quiere estudiar Derecho es que no se engañe, ¿no? Si quieres estudiar Derecho, tienes que exigirte tú mismo. No te concentres en otras personas, enfócate en ti. Cuando tú te enfocas en otras personas, lo que hace básicamente es perder el tiempo. Cuando te enfocas en ti, trabajar en ti mismo, te construyes. Entonces eso es importante, porque como te decía hace rato, ¿no? Hay abogados que van a diligencias que simplemente acompañan, pero hay abogados que ejercen una defensa, ¿no? Con una estrategia, con una teoría de caso. El primer abogado finalmente está presente en una audiencia, una diligencia. El segundo abogado objeta, cuestiona, argumenta. Entonces, tenemos que ser abogados que básicamente no van a acompañar, sino que defendemos. Porque hoy no vale la improvisación. Hay que leer, hay que estudiar, hay que practicar y sobre todo tener bastante compromiso. Porque al final del día, una cosa es acompañar y otra historia es defender. Claro, doctor. Bueno, doctor, ¿podría indicarnos sus redes sociales, por favor, para que la puedan seguir, puedan estar ahí, comentarles también si es que tienen algún caso en específico? Sí, claro. En las redes sociales me pueden encontrar como César Escarcena, ese es mi apellido, Escarcena Díaz. Me pueden seguir en Instagram, en TikTok, donde comparto algunos videos, ¿no? Más que todo para personas que no saben de derecho, personas que apenas están investigados y algún video mío les puede servir, ¿no? Si es que, nada, yo simplemente indicar de que la preparación es la llave del éxito, hay que seguir. Y todo lo demás viene por sí mismo, ¿no? No nos preocupemos en poder estudiar, en ser cada día mejores hijos, mejores estudiantes y mejores abogados. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por venir. Estoy muy feliz. Gracias, chicos, por estar aquí. Recuerden que pueden buscar las redes sociales del doctor César. Va a estar respondiendo todas sus preguntas que puedan tener en relación al derecho penal, derecho constitucional. Así que aprovechen. Muchísimas gracias por ver bajo juramento. Así que nos vemos hasta otro episodio.